Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Soy el narrador y estoy aquí para contarles las historias. Sé que usan este video para muchas actividades pero especialmente para dormir, así que, antes de comenzar, dale me gusta y suscríbete al canal. Y cuéntame de dónde me escuchas y qué hora es, para conocerlos. Pónganse cómodos y relájense. La oscuridad aquí no es como la de la ciudad. En la ciudad, está domesticada, rota por el resplandor artificial de farolas y pantallas, una sombra tímida que se esconde en callejones. Pero aquí, en el corazón de los 40 acres de la granja Blackwood, la oscuridad es un animal ancestral. Respira. Se arrastra entre los árboles retorcidos como savia negra, se infiltra por las grietas del porche podrido y se enrosca alrededor de mi cuello cuando camino hacia el granero al amanecer. Al principio, lo atribuye al síndrome del urbanita, los nervios punzantes al escuchar el crujido de una rama, la piel de gallina cuando el viento golpeaba las ventanas como alguien raspando con uñas largas. Incluso como fotógrafo de lo abandonado, estaba acostumbrado a los silencios incómodos, a los ecos de vidas pasadas. Pero esto era distinto. Las fotos lo probaron. En la primera semana, capturé la silueta de una figura alta junto al pozo, difuminada como si se moviera a contratiempo. La atribuí a un defecto de la lente. Hasta que aparecieron más, huellas de barro en el suelo del ático, donde la puerta siempre estaba cerrada con candado, manchas en los negativos que formaban caras cuando las ampliaba, y el último disparo, el que me heló la sangre. Mi propia espalda, inmóvil en la ventana del granero, mientras yo estaba a kilómetros de allí, en el pueblo. El abogado que me vendió la propiedad omitió detalles. Los lugareños murmuran que los Blackwood no se fueron en 1927, sino que algo los hizo quedarse para siempre. Y ahora, cuando la luna está alta, las paredes de la casa susurran en un inglés arcaico, repitiendo una frase que empieza a tener sentido. No es la tierra lo que heredaste, es el hambre. Y está despertando. Mi agente pensó que estaba teniendo una crisis de los 38. Mi ex esposa lo llamó el escapismo típico de Martín. Quizá tenían razón. Pero el precio era absurdamente bajo, y el nerviosismo de la agente inmobiliaria al mostrarme la propiedad solo aumentó mi intriga. Cuando le pregunté por qué los dueños anteriores se habían ido, murmuró algo sobre problemas familiares y el deseo de mudarse más cerca de la ciudad. La forma en que sus ojos se desviaron hacia la línea de árboles me dijo que había más en esa historia. No insistí. El aislamiento era exactamente lo que quería, sin vecinos a kilómetros, recepción de celular intermitente y paisajes intactos por el desarrollo moderno. Perfecto para un artista en busca de inspiración y escape. La primera semana transcurrió sin incidentes mientras me instalaba, limpiando décadas de polvo de las tablas crujientes y reemplazando ventanas rotas. Monté mi cuarto oscuro en el sótano, disfrutando la ironía de revelar películas en la penumbra bajo una casa que había presenciado más de un siglo de historia. Los problemas comenzaron de manera sutil. En la octava noche, estaba revisando negativos cuando lo escuché por primera vez, mi nombre, susurrado tan bajo que pensé que era el viento colándose por las grietas de los cimientos. Martín. Una exhalación suave, casi reverente. Lo ignoré, culpando a mi imaginación y a los sonidos nocturnos desconocidos del campo. Pero volvió a ocurrir, un poco más fuerte. Martín. Revisé la casa habitación por habitación con mi linterna, encontrando solo motas de polvo flotando en el haz. En los días siguientes, me sumergí en el trabajo, fotografiando el granero deteriorado, los campos descuidados y los robles retorcidos que formaban el límite natural al este de la propiedad. A través del visor, ocasionalmente captaba destellos de algo apenas fuera de foco, un movimiento borroso en la periferia, una sombra donde no debería haberla. Las fotos reveladas no mostraban nada inusual, así que descarté esos momentos como juegos de luz o vida silvestre. Luego, los susurros se convirtieron en visitantes nocturnos. Siempre mi nombre, siempre cuando estaba solo en la oscuridad.
A veces, provenientes del pasillo fuera de mi habitación, otras, como si salieran del armario. Instalé cámaras con sensor de movimiento por toda la casa, convencido de que la reputación de la granja había atraído a adolescentes locales jugando bromas. Las grabaciones no mostraban nada más que habitaciones vacías, pero los susurros continuaban, cada vez más insistentes. Mi sueño se deterioró. Ojeras, manos temblorosas al ajustar la configuración de mi cámara. Me decía que era solo privación de sueño, nada más. El aislamiento que había anhelado ahora se sentía opresivo. El silencio entre susurros se estiraba como un alambre de piano demasiado tenso. El descubrimiento ocurrió durante mi cuarta semana. Estaba limpiando el jardín descuidado detrás de la casa cuando mi pala golpeó algo sólido a unos 60 cm bajo la superficie. Esperando una roca, desenterré una pequeña caja de madera con símbolos extraños tallados en su superficie envejecida. Mi corazón latía con fuerza mientras limpiaba la tierra adherida. La caja estaba sellada con broches metálicos oxidados que cedieron fácilmente bajo presión. Dentro, había un amuleto, un colgante de piedra circular, oscuro como la medianoche y frío al tacto, a pesar del aire cálido de la primavera. Estaba envuelto en lo que parecía cuero, pero con una textura inusual que me erizó la piel. Un papel amarillento doblado lo acompañaba, cubierto de una escritura descolorida. La nota describía el amuleto como una piedra de vinculación que había sido sellada para proteger a todos los que habitaban allí. El autor advertía no quitar nunca el envoltorio de cuero ni llevar el amuleto al interior de ninguna vivienda. Debería haber obedecido esas palabras. En cambio, lo llevé a mi estudio, fascinado por su apariencia inusual. Lo fotografié extensamente, capturando los intrincados símbolos grabados en su superficie. Cuando revelé las imágenes, mi sangre se heló. En cada foto del amuleto, una figura tenue aparecía detrás de mí, una forma humanoide alta y demacrada, con extremidades anormalmente largas y ojos que reflejaban el flash como orbes blancos sin rasgos. Revisé el estudio frenéticamente, encontrándome solo. Esa noche, los susurros cambiaron. Ya no solo mi nombre, sino frases completas, demasiado bajas para comprender, como una radio sintonizada entre estaciones. Sellé el amuleto de nuevo en su caja y lo enterré exactamente donde lo había encontrado. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la pala varias veces. Mi boca estaba seca como el desierto, y el sudor empapaba mi camisa a pesar del fresco aire nocturno. No hizo diferencia. La entidad había sido reconocida, recibió atención, y quizá eso era todo lo que necesitaba. A la mañana siguiente, encontré huellas de manos en el techo sobre mi cama. No eran impresiones infantiles, sino marcas grandes y distorsionadas, con dedos alargados, como si algo se hubiera apoyado sobre mí mientras dormía. Mi garganta se cerró al verlo. Me quedé paralizado, mirando hacia arriba mientras mi pulso martillaba en mis oídos. Intenté fotografiar las huellas como evidencia, pero nunca aparecían en las imágenes, solo un techo en blanco. Sin embargo, nuevas huellas aparecían cada noche, siempre en diferentes posiciones, creando un mapa grotesco de mis movimientos durante el sueño. Empecé a tomar pastillas para dormir, pero solo me atrapaban en pesadillas donde estaba paralizado mientras una figura con ojos blancos se arrastraba por mi techo. Después de 6 semanas en la granja Blackwood, revelé mis últimas fotos de paisajes y descubrí que la figura me había seguido al exterior. Aparecía al borde de cada toma, a veces medio escondida detrás de árboles, otras audazmente en campos abiertos, pero siempre mirando directamente a la cámara con esos ojos blancos y vacíos. La parte racional de mi mente se desmoronó un poco más con cada nueva fotografía. Una tarde, contacté a los dueños anteriores, rastreándolos a través de registros del condado. La mujer mayor que respondió sonó resignada cuando me presenté como el nuevo dueño de la granja Blackwood. Cuando describí lo que había estado experimentando, no mostró sorpresa ni incredulidad. En cambio, preguntó si había encontrado algo enterrado en la propiedad. Su familia había sido dueña de la granja por generaciones, explicó.
Más que granjeros, eran guardianes. Habían mantenido ciertos límites y seguido rituales específicos transmitidos por generaciones para mantenerlo contenido. El amuleto, me dijo en un susurro apenas audible, era uno de varios objetos de vinculación que evitaban que la entidad se materializara por completo. Al retirarlo, aunque fuera temporalmente, había debilitado las barreras. Cuando le pregunté exactamente con qué estaba lidiando, guardó silencio tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, dijo. Nunca le pusieron un nombre, por miedo a hacerlo más fuerte. Pero los pueblos originarios llamaban a esta tierra, el lugar de la mirada, mucho antes de que llegaran los colonos. Se negó a regresar a la propiedad, pero sugirió encontrar los demás objetos de vinculación, un espejo de plata enterrado cerca del pozo, una caja de huesos bajo el roble más antiguo y un frasco de hierbas conservadas dentro de la pared norte del granero. Esos artículos, dispuestos correctamente, podrían restaurar las barreras debilitadas. Pasé días buscando, siempre con mi cámara lista, documentando mis esfuerzos. La entidad aparecía en más fotografías, cada vez más cerca, más definida. En las imágenes más recientes, podía distinguir la textura de su piel, como corteza estirada sobre huesos, y el ángulo antinatural de sus articulaciones. Mi cuarto oscuro se convirtió en una galería de horror, un registro visual de su acercamiento. El espejo estaba donde ella dijo, empañado pero intacto. La caja de huesos fue más difícil de localizar, el viejo roble había extendido sus raíces ampliamente durante décadas. El frasco de hierba seguía siendo esquivo, a pesar de que destrocé secciones de la pared del granero, dejando mis manos ensangrentadas y llenas de astillas. Anoche, desperté y encontré mi cama rodeada de huellas húmedas, demasiado grandes para ser humanas, que iban desde el pasillo hasta mi cabecera y viceversa. El pecho se me oprimió al seguirlas, con el haz de mi linterna temblando sobre los pisos de madera. Me llevaron a la puerta del sótano, que estaba abierta a pesar de haberla cerrado con llave antes de dormir. En el cuarto oscuro, encontré todas mis fotografías alteradas. La entidad ya no merodeaba en los bordes, había sido editada por completo. En cambio, cada imagen me mostraba a mí, pero con detalles siniestros, los ojos completamente blancos, las extremidades demasiado largas, los dedos distorsionados. Un mensaje estaba arañado en la mesa de revelado. Ahora soy tú. Mi corazón golpeó contra mis costillas mientras retrocedía. La casa se sentía diferente, el aire más espeso, resistente a mis movimientos. Corría fuera en pijama, el aire frío de la noche erizando mi piel. Desde la seguridad de mi auto, observé la granja, sus ventanas oscuras como cuencas vacías. Nada se movía adentro ni afuera, pero sentí que me observaban desde todas las direcciones. Conduje hasta el motel más cercano y no he regresado desde entonces. Han pasado 24 horas. Mi mente racional sugiere llamar a la policía, reportar un allanamiento, hacer que revisen la propiedad. Pero, ¿qué encontrarían? ¿Huellas en el techo? ¿Fotos editadas? Lo atribuirían al estrés, al aislamiento, quizá a un colapso mental. Mientras escribo esto en esta habitación anónima de motel, sigo revisando el espejo, aterrorizado de ver ojos blancos reflejados. Mi cámara está sin usar sobre la mesa. No soporto mirar a través del visor, preguntándome qué podría estar esperando al otro lado, observándome encuadrar la toma. La mujer mayor llamó nuevamente esta mañana, preguntando si había restaurado los vínculos. Cuando admití que no había encontrado todos los objetos, colgó de inmediato. Mi teléfono no ha funcionado desde entonces. Debería huir más lejos, quizá dejar el estado por completo. Pero algo me atrae de vuelta a la granja Blackwood, una compulsión que no puedo explicar. Me siento incompleto, como si hubiera dejado parte de mí atrás, o quizá como si algo más hubiera llenado el vacío. Los susurros continúan, incluso aquí. Ya no vienen de afuera, sino que parecen originarse dentro de mi propia mente. Esta noche, regresaré para terminar lo que empecé.
Necesito encontrar el frasco de hierbas, completar el ritual de vinculación. He estudiado las fotos obsesivamente, notando cómo la posición de la entidad cambiaba con el tiempo, cómo pasaba del fondo al primer plano, de afuera a adentro, de la periferia de mi vida a su centro. Hay un patrón ahí, un mensaje en su enfoque metódico. Pero un detalle me atormenta más que cualquier otro. En la primera fotografía donde apareció, parada detrás de mí mientras sostenía el amuleto, ahora noté algo que antes pasé por alto. La sombra que proyectaba en la pared no coincidía con su forma. Era la mía. No sé qué me espera en la granja Blackwood. Quizá la entidad, quizá respuestas, quizá ambas. Lo que sí sé es que no puedo escapar corriendo. Ya sea una presencia sobrenatural o una manifestación de mi propia psique fracturada, me ha marcado, me ha reclamado. El ritual de vinculación podría contenerla de nuevo, o quizás sea demasiado tarde. Mientras empaco mi cámara, no puedo evitarlo, el fotógrafo en mí necesita documentar lo que suceda. Atrapo mi reflejo en el espejo del motel y, por un momento, mis ojos parecen inusualmente brillantes, casi blancos en la tenue luz. Debe ser un truco de la percepción. Debe ser. El sol se está poniendo. Es hora de regresar a la granja. Es hora de enfrentar al observador en los campos. La primera noche que la escuché tocar, supe que algo estaba mal. Una melodía tintineante que no debería existir, notas suspendidas en el aire como cristales de hielo, agudas y persistentes mucho después de que deberían haber desaparecido. La caja de música había estado en silencio durante días después de que la traje a casa de la herencia de mi abuelo, sus engranajes supuestamente oxidados. Pero a las 3:17 de la mañana, decidió despertar, y con ella, algo más. Heredé la casa de mi abuelo hace 3 semanas. Una modesta victoriana de 2 pisos en las afueras de Mayfield, el tipo de lugar que parece encogerse o expandirse con las estaciones. Mi abuelo era relojero de profesión, pero su pasión era coleccionar curiosidades mecánicas. Entre sus posesiones había una caja de música de nogal ornamentada, su superficie tallada con intrincados patrones de hojas y enredaderas que parecían moverse bajo cierta luz. Dentro, un pequeño cilindro de bronce con púas hacía vibrar delgadas láminas metálicas, creando una melodía inquietante que no lograba identificar. El abogado que manejó la herencia no mencionó nada extraño sobre la casa o sus contenidos, solo papeleo estándar y las llaves entregadas con cortesía profesional. Un detalle menor, mi abuelo había solicitado que tuviera especial cuidado con su colección. Me mudé 2 días después, instalando mi oficina en la habitación de invitados y dejando el dormitorio principal intacto. Algo en la idea de dormir en la cama de un hombre muerto me perturbaba, especialmente porque apenas lo conocía. Las visitas en mi infancia fueron raras, y en la adultez, casi inexistentes. La última vez que lo vi fue hace 5 años, en una reunión familiar. Parecía distraído, distante, sus dedos tamborileando ritmos invisibles en el mantel. Coloqué la caja de música sobre la repisa de la chimenea, junto a algunos de sus relojes de bolsillo y fotos familiares enmarcadas. En la esquina del salón, una vieja mecedora de madera que asumí era de mi abuela, murió antes de que yo naciera, se balanceaba ligeramente. Sus patas desiguales desgastadas como si alguien hubiera pasado años meciéndose en un patrón específico. La probé una vez, pero era incómoda, el respaldo demasiado recto, el asiento demasiado duro. La 4ª noche, la música me despertó. Me incorporé con el corazón golpeando contra mis costillas, tratando de identificar la fuente. Las notas eran claras, delicadas, pero de algún modo, incorrectas. Como un disco reproducido a 3/4 de su velocidad, el tempo arrastrado transformaba lo que podría haber sido una canción de cuna en algo lúgubre, desesperado. Supe de inmediato que era la caja de música, aunque no le había dado cuerda desde que llegó. La boca se me secó mientras me obligaba a salir de la cama. El suelo de madera estaba helado bajo mis pies descalzos, cada paso requería un esfuerzo consciente.
El pasillo parecía extenderse ante mí, las sombras más profundas de lo que deberían ser a pesar de la lamparita nocturna cerca del baño. La melodía crecía al bajar las escaleras, mi mano aferrada al pasamanos con los nudillos blancos. El salón estaba bañado en una luz azul pálida de luna que se filtraba por las cortinas delgadas. La tapa de la caja de música estaba abierta, su mecanismo girando con regularidad, brillando en la oscuridad. Pero lo que heló mi aliento no fue la caja, sino la mecedora. Se movía. Vacía, pero no vacía. Una silueta oscura se sentaba allí, apenas visible, más una ausencia de luz que una presencia. El contorno de hombros, una cabeza, manos apoyadas en los brazos del sillón, pero sin rasgos, sin sustancia. Solo la sugerencia de una persona, balanceándose lentamente al ritmo de la melodía distorsionada. Mi garganta se cerró al intentar gritar. No salió ningún sonido. La temperatura en la habitación había caído en picado, mi aliento formaba nubes visibles. Parpadeé con fuerza, convencido de que mi mente dormida me jugaba una mala pasada. Cuando abrí los ojos, la silla estaba quieta, la silueta desaparecida, pero la música continuó durante exactamente 37 segundos más. Los conté, cada uno, antes de apagarse con una nota final discordante que colgó en el aire como una oración sin terminar. No volví a dormir esa noche. Me convencí de que había sido un sueño vívido, el tipo que flota entre el dormir y la vigilia. La casa de mi abuelo era vieja, llena de ruidos de asentamiento y corrientes de aire. La mente humana, especialmente en un entorno desconocido, busca patrones donde no los hay. Repetí estos pensamientos racionales como un mantra mientras preparaba café al amanecer, el cielo aún morado con los últimos vestigios de la noche. Pero la siguiente tarde, tomé precauciones. Di cuerda a la caja de música y la dejé tocar su melodía completa mientras la cronometraba, exactamente 2 minutos y 12 segundos de una tonada vagamente familiar pero imposible de nombrar. Cuando terminó, cerré la tapa con firmeza y coloqué un libro pesado encima. Luego configuré mi laptop en la mesa de café, su cámara web apuntando tanto a la caja de música como a la mecedora. Activé el software de grabación por detección de movimiento que usaba para seguridad y me fui a la cama, exhausto pero decidido a demostrarme que nada anormal ocurría. A las 3:17 de la mañana, me desperté de nuevo con la misma melodía, pero más lenta esta vez, cada nota estirada y distorsionada como si luchara por emerger. La piel se me erizó mientras me obligaba a salir de la cama. Necesitaba ver la laptop, confirmar lo que ocurría. El salón estaba más frío que antes. El libro que había puesto sobre la caja de música ahora estaba en el suelo, y la caja misma estaba abierta, su mecanismo girando con una lentitud agonizante. Y la silla. Dios, la silla. Se balanceaba con propósito, la silueta más definida que la noche anterior. Casi podía distinguir la curva de unos hombros, la sugerencia de una postura anciana. Mis ojos se desviaron hacia la laptop. La pantalla estaba negra, apagada. Desconectada, aunque recordaba claramente haber asegurado el cable de alimentación. Me abalancé hacia ella, tembloroso, intentando reconectarla. Mis dedos, entumecidos por el miedo, golpearon el botón de encendido varias veces antes de que la máquina zumbara al arrancar. El software de grabación se había cerrado por completo, pero cuando la pantalla se iluminó, la silueta desapareció y la caja de música se apagó con esa misma nota sin resolver. Pasé el resto de la noche encorvado sobre la mesa de la cocina, tragando café frío, convenciéndome de quedarme despierto bajo las luces brillantes. A la mañana siguiente, examiné la caja de música más detenidamente. La artesanía era exquisita, la madera suave bajo mis yemas. Dentro de la tapa, descubrí una inscripción descolorida que no había notado antes. Para Wilhelm. La melodía permanecerá incompleta hasta que tú la termines. El nombre de mi abuelo era Thomas, no Wilhelm. Me pregunté si había adquirido la caja de otro coleccionista. Decidido a documentar lo que ocurría, compré equipo adicional,
una cámara digital con visión nocturna, una grabadora de voz y sensores de movimiento. Los coloqué estratégicamente alrededor del salón, asegurándome de que funcionaran con baterías además de corriente. Incluso coloqué mi viejo teléfono inteligente como otro dispositivo de grabación, escondido detrás de un libro con la cámara asomándose. Esa noche, me costó dormirme, la anticipación y el temor manteniendo mis nervios al límite. Debí haberme quedado dormido eventualmente, porque una vez más, la música me despertó exactamente a las 3:17 de la mañana. Esta vez, la melodía estaba tan distorsionada y lenta que las notas apenas se conectaban en una tonada coherente. Los espacios entre ellas se estiraban como caramelo. El salón era glacial. Mi aliento formaba nubes que colgaban inmóviles. La silueta en la mecedora era más sustancial, sus bordes más definidos. Distinguí manos arrugadas aferrándose a los reposabrazos, la postura encorvada de la edad. Me quedé paralizado, incapaz de acercarme o huir. La cámara en el estante emitió un chillido agudo antes de apagarse. La luz indicadora de la cámara de visión nocturna parpadeó erráticamente y murió. Uno por uno, todos los dispositivos fallaron, excepto la grabadora de voz en la repisa, colocada cerca de la caja de música. Su pequeña luz roja era un faro en la oscuridad. Y entonces lo oí. Debajo de la música distorsionada, un susurro tan tenue que tuve que esforzarme para captar las palabras. Termínala, debes terminarla. Mi sangre se heló. La voz era como papel, antigua, pero con un tono familiar que despertó un recuerdo enterrado profundamente. Sonaba como mi abuelo, pero no como lo recordaba. Más viejo, más desesperado. Terminar que, logré oír, mi voz apenas audible sobre las notas que se desvanecían. La silueta giró ligeramente la cabeza hacia mí, aunque aún no distinguía rasgos en la oscuridad. El balanceo disminuyó, la melodía está incompleta. Él nunca, yo nunca. La caja de música se apagó, la nota final colgando incompleta en el aire helado. Mientras se desvanecía, la silueta también, disolviéndose como humo hasta que la mecedora quedó vacía una vez más. A la mañana siguiente, recuperé la grabadora de voz con manos temblorosas. Todos los demás dispositivos habían fallado, mostrando solo estática o activando falsas alarmas toda la noche. Pero la grabadora había captado algo. Cuando la reproduje, debajo de capas de interferencia electrónica, emergieron esas mismas palabras. Termínala, debes terminarla. Pasé el día investigando cajas de música, específicamente aquellas con inscripciones sobre melodías incompletas. No encontré nada concluyente, solo hilos de foros sobre artículos de colección y evaluaciones de antigüedades. Al anochecer, revisé los papeles personales de mi abuelo, que había embalado pero nunca examinado a fondo. Entre ellos, una carpeta delgada con correspondencia con un artesano alemán llamado Wilhelm Schreiber. Las cartas, que databan de los años 70, hablaban de encargar una caja de música personalizada con una melodía específica. La última carta, de Schreiber, fechada un mes antes de su muerte reportada, mencionaba que la caja de música estaba casi terminada, pero que la melodía requería la secuencia final, que sería proporcionada al entregarla. Una nota en la escritura de mi abuelo al pie de la página decía simplemente, nunca recibí la secuencia final. Wilhelm murió antes de completarla. La piel se me erizó al conectar los puntos. Mi abuelo había encargado la caja de un hombre llamado Wilhelm, el mismo nombre en la inscripción. Pero Wilhelm murió antes de proporcionar la melodía completa. ¿Mi abuelo había adquirido la caja de todos modos? ¿Y acaso la naturaleza incompleta de la melodía mantenía a Wilhelm atrapado de alguna manera? Esa noche, coloqué la caja de música sobre la mesa de café, directamente frente a la mecedora. Dejé todas las luces encendidas y me senté en una silla opuesta, esperando. Exactamente a las 3:17 de la mañana, la caja comenzó a tocar. La melodía comenzó normalmente esta vez, pero a medida que avanzaba, se ralentizó y distorsionó como antes.
Las luces parpadearon, se atenuaron y luego se estabilizaron en una fracción de su brillo. La silueta apareció en la mecedora, más sólida que nunca. Ahora distinguía rasgos, un hombre anciano con rostro profundamente surcado, anteojos sobre una nariz delgada, cabello blanco peinado pulcramente hacia un lado. Me miró directamente, su expresión de profunda tristeza y anhelo. «Tiene su sangre», susurró, más claro ahora. «Puedes terminar lo que él no pudo». Mi boca estaba seca como el desierto, el sudor perlándose en mi frente a pesar del frío penetrante. «¿Cómo?», logré preguntar. «¿Cómo la completo?». La figura hizo un gesto hacia la caja de música. «Escucha, recuerda». La secuencia final le llegó en sueños, pero se negó. Demasiado asustado de lo que desbloquearía. La mecedora crujió rítmicamente, el sonido fusionándose con la melodía distorsionada en un patrón hipnótico. Me encontré inclinándome hacia adelante, esforzándome por entender la música, por escuchar lo que faltaba. Mientras me concentraba, algo se agitó en mi memoria, una tonada que mi abuelo tarareaba cuando era muy pequeño, durante esas raras visitas. 5 notas, siempre la misma secuencia, una y otra vez mientras trabajaba en su banco de relojero. Sin pensarlo conscientemente, comencé a tararear esas notas, mi voz temblorosa en la habitación silenciosa. La melodía de la caja de música se detuvo, como si escuchara. Luego, para mi asombro, su mecanismo se ajustó, agregando esas mismas notas exactas a la secuencia antes de continuar. La melodía se transformó, ya no distorsionada ni lenta, sino fluyendo con una belleza inquietante que me trajo lágrimas inesperadas a los ojos. La silueta en la mecedora pareció iluminarse ligeramente, la tristeza en su expresión dando paso a algo parecido a la paz. Por fin, susurró. «Después de todos estos años, gracias». La música sonó una vez más, completa ahora, las notas finales resolviendo la tensión que había pendido sin terminar durante décadas. Cuando la última nota se desvaneció, la silueta sonrió, una expresión gentil y agradecida, y gradualmente se disolvió, no en oscuridad esta vez, sino en una luz suave que persistió brevemente antes de desaparecer por completo. La caja de música se cerró sola con un clic suave. La temperatura en la habitación volvió gradualmente a la normalidad. Me quedé inmóvil, mi corazón palpitando, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Después de un tiempo, me acerqué con cautela a la ahora silenciosa caja. Al abrir la tapa, encontré que la inscripción había cambiado. Ahora decía simplemente: melodía completa. Wilhelm descansa. He guardado la caja de música, aunque nunca más ha tocado por sí sola. A veces, cuando la casa se siente particularmente vacía, le doy cuerda manualmente y dejo que la melodía completa llene las habitaciones. La mecedora permanece quieta, su ocupante presumiblemente en paz. Pero en ciertas noches, justo cuando estoy a punto de dormirme, juraría escuchar la voz de mi abuelo tarareando esas 5 notas que completaron la secuencia. Un recordatorio de que algunas composiciones requieren generaciones para perfeccionarse y que algunas obligaciones trascienden la muerte misma. Supe que algo estaba profundamente mal en el instante que pisé ese estrecho pasillo iluminado por luces fluorescentes. Quizá fue el aire opresivo o el zumbido bajo de las lámparas defectuosas sobre mí, pero una inquietud reptante se instaló en mi estómago incluso antes de ver las puertas del ascensor estremecerse. Allí plantado, con todo el hospital alrededor sintiéndose extrañamente quieto, como si contuviera el aliento esperando que algo vil sucediera, cada latido de mi corazón resonó en mis oídos. Durante un largo momento, solo me quedé mirando los paneles metálicos cerrados del ascensor, resistiendo el impulso de alejarme. Me llamo Isaac y llevo 20 años trabajando como técnico. He reparado engranajes chirriantes en fábricas decadentes y escaleras mecánicas laberínticas en centros comerciales desolados, pero este trabajo en el hospital se sintió distinto desde el principio. Se suponía que debía solucionar un simple fallo de alineación en las puertas del ascensor, nada más.
Recuerdo que la paranoia comenzó a picarme en cuanto di mi primer paso en ese pasillo. Era el silencio en el aire, la sensación de ojos invisibles siguiendo cada uno de mis movimientos, la tensión callada que vibraba en las paredes como una presencia inquieta enroscándose alrededor de mí. Intenté restarle importancia, diciéndome que solo estaba cansado por haber madrugado, pero en el fondo sabía que este trabajo sería como nada que hubiera experimentado antes. Cuando abrí por primera vez el panel de control del ascensor, noté el habitual enredo de cables. Nada parecía fuera de lugar. La luz sobre mi cabeza parpadeó, proyectando sombras movedizas contra el interior de acero inoxidable. Le dije a una enfermera que pasaba por allí que estaría trabajando en ello un par de horas y que quizá quisiera usar el ascensor del ala opuesta. Ella asintió, pero algo en su mirada me incomodó. Me observó un instante más de lo necesario, como si me evaluara o me advirtiera en silencio. Cuando se fue, me sentí extrañamente aislado. Las palmas de mis manos estaban húmedas a pesar de la temperatura fresca, mi respiración se volvió superficial y el aire sabía rancio. El metal de mi caja de herramientas resonó más fuerte de lo habitual, haciéndome saltar. No encontré nada que explicara el mal funcionamiento reportado del ascensor, así que entré para probarlo, presionando el botón del primer piso. La cabina se sacudió, gimiendo suavemente mientras descendía. Mi ritmo cardíaco se normalizó y casi me reí de mí mismo por ponerme nervioso por nada. Entonces, sin que yo presionara otro botón, el ascensor se detuvo bruscamente en el 5.º piso. Las puertas se abrieron sin problemas. Nadie esperaba afuera. El pasillo parecía normal, excepto por una luz parpadeante en el techo. Me encogí de hombros, atribuyéndolo a un fallo aleatorio, pero algo en el ambiente se sentía cargado, como electricidad estática haciendo que los vellos de mis brazos se erizaran. Salí, escuché el silencio y luego volví a entrar. Ocurrió unas cuantas veces más. El ascensor se negaba a obedecer. Presionaba el 2.º o 3.er piso, pero insistía en detenerse en el 5.º. Cada vez, el pasillo del 5.º piso parecía normal, paredes beige apagadas, luces fluorescentes y una fila de habitaciones de pacientes. Pero había un cambio sutil en el aire, como entrar a un lugar donde el tiempo pesaba más. Tenía una extraña sensación de déjà vu. Mi pulso se aceleraba cada vez y una opresión en el pecho me decía que no estaba solo, incluso cuando no había nadie más a la vista. Al día siguiente, el mal funcionamiento se volvió más extraño. Mientras viajaba en el ascensor para revisar el panel de control en el sótano, se detuvo nuevamente en el 5.º piso. Esta vez, las puertas se abrieron a una escena que casi me hizo soltar mi caja de herramientas, un grupo de médicos vestidos con lo que parecían uniformes médicos anticuados, batas blancas con logotipos arcaicos. Se apresuraban por el pasillo. Sus voces sonaban apagadas, como si estuvieran filtradas por un muro de estática. Las luces fluorescentes habían sido reemplazadas por faroles parpadeantes colocados en soportes metálicos. Lo observé incrédulo, mi mente luchando por procesar lo que veía. Mis piernas parecieron enraizarse en el suelo del ascensor, la adrenalina subiéndome hasta el punto de sentir bilis en mi garganta. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, el pasillo volvió a la normalidad, sin faroles, sin uniformes antiguos. Me quedé allí jadeando, con los brazos temblando, el único sonido era mi propia respiración agitada reverberando en el pasillo vacío. Intenté explicar lo que vi al supervisor de mantenimiento de manera indirecta, insistiendo en que algo andaba mal con ese ascensor. Se ofreció a enviarme un asistente, pero me negué, sin querer parecer alguien que estaba perdiendo el contacto con la realidad. Pero en el fondo, mi mente daba vueltas. Cada nervio de mi cuerpo se sentía desgastado. Empecé a temer ese din que anunciaba el 5.º piso. Esa noche, mi sueño fue inquieto, atormentado por imágenes de faroles parpadeantes y pasos apresurados resonando en pasillos desiertos. Aún así, volví al día siguiente, decidido a encontrar la causa de este extraño fenómeno. Armado con mis herramientas y una extraña mezcla de temor y terquedad, entré al ascensor otra vez.
Presioné el botón del sótano, preparándome. Mi corazón latía tan fuerte que ahogaba cualquier otro sonido. Como era de esperar, el ascensor se sacudió, tembló violentamente por un segundo y se detuvo. Las puertas se abrieron mostrando el pasillo del 5º piso, pero ya no era el pasillo moderno del hospital. Todo parecía más antiguo, como algo sacado de fotografías de archivo que una vez vi en un museo. La pintura en las paredes tenía un tono amarillento apagado y las luces del techo eran tenues, proyectando sombras extrañas que danzaban. Un olor rancio a desinfectantes fuertes colgaba espeso en el aire, picando en mi nariz. Al final del pasillo, vi siluetas moviéndose detrás de vidrio esmerilado. Escuché murmullos de conversación y el arrastrar de pies. La sangre me golpeaba en las sienes, mi respiración se volvió superficial y una sudoración pegajosa se aferraba a mi frente. A pesar de que el miedo retorcía mi estómago en nudos, di un paso adelante. En el instante en que mi pie tocó el pasillo, me invadió una aguda sensación de desplazamiento. Era como si hubiera salido de mi propia línea de tiempo. Las enfermeras y médicos que vislumbraba usaban uniformes de décadas pasadas. Los instrumentos parecían arcaicos, jeringas de metal, frascos de vidrio y escalpelos anticuados. No podía creer lo que mis ojos registraban. Apoyé mi mano contra la pared para estabilizarme, sintiendo la pintura descascarada bajo mis yemas. Un mareo hizo que mi visión se nublara. Luego, tan abruptamente como había comenzado, la escena desapareció. El pasillo volvió a su estado habitual. Tropecé de vuelta al ascensor, con mi corazón martillando tan fuerte que me dolían las costillas. Me desplomé contra la pared, jadeando e intentando calmar mis manos temblorosas. Antes de darme cuenta, presioné el botón de la planta baja, desesperado por escapar. Cuando las puertas se cerraron, comencé a calmarme. O eso creía. Solo cuando metí la mano en mi bolsillo para agarrar mi teléfono noté el objeto metálico y frío que había allí. Lo saqué y mi estómago dio un vuelco. Era un pequeño escalpelo anticuado. El mango estaba gastado, la hoja manchada de oxidación. Mi cerebro se negaba a aceptar cómo había llegado allí. ¿Lo había recogido sin darme cuenta? No recordaba tocar nada. Sentí sudor corriendo por mi cara e intenté componerme. Envolví el escalpelo en un trapo y lo metí en mi caja de herramientas, con las manos temblando tanto que casi lo dejé caer. El resto del día se convirtió en una neblina de tareas mecánicas que me obligué a hacer, pero no podía sacudirme la pesadez en mi pecho, la ansiedad palpitando en mis venas. Mi boca estaba perpetuamente seca y cada vez que una luz del pasillo parpadeaba, mi pulso se disparaba. Esa noche, un terror carcomiente invadió mis sueños. Vi filas de médicos en un quirófano anticuado, agrupados alrededor de una mesa metálica con instrumentos que brillaban ominosamente. Operaban a una figura invisible, pero no escuché gritos de dolor. El único sonido era el raspado de metal contra metal y el taconeo de pasos contra piso de linóleo. Desperté empapado en sudor, con el corazón acelerado. A la mañana siguiente, examiné el misterioso escalpelo bajo mejor luz. Tenía una inscripción que no podía descifrar, alguna letra arcaica. Un escalofrío incómodo me recorrió la columna. Los pensamientos de volver al hospital me llenaban de terror, pero el trabajo era el trabajo. Tenía un deber que cumplir y, en parte, necesitaba una explicación, algo de lógica para darle sentido a lo imposible. Cuando llegué, descubrí que el personal del hospital había hecho una nueva solicitud. El ascensor hacía paradas no programadas a horas aleatorias. A veces subía hasta el techo, otras, se desplomaba al sótano sin que nadie lo llamara. Una enfermera incluso reportó haber escuchado voces tenues en el hueco del ascensor cuando no había nadie dentro. El aire se me atoró en el pecho al darme cuenta de que estos no eran fallos ordinarios. De mala gana, inspeccioné la maquinaria detrás del panel de acceso del 5º piso. Todo parecía normal, ningún cable pelado, ningún circuito comprometido. Sin embargo, una sensación de fatalidad hizo que las paredes parecieran cerrarse sobre mí.
La temperatura en el espacio reducido pareció caer, mi respiración salía en jadeos temblorosos. Oí pasos tenues en el pasillo. Apagué mi linterna y miré hacia afuera. Las luces sobre mí se atenuaron hasta un amarillo enfermizo. Mi reflejo en el piso pulido se veía distorsionado, como si las luces parpadearan en cámara lenta. Entonces los vi otra vez, esos médicos y enfermeras de otra era, moviéndose rápidamente. Sus rostros estaban parcialmente en sombras, sus rasgos ilegibles. Sus voces sonaban como si estuvieran sumergidas en agua, distorsionadas y distantes. Mi cuerpo se puso rígido, cada músculo tenso por el pánico. Vi lo que parecía ser una camilla antigua con ruedas metálicas que chirriaban mientras la empujaban. Por un fugaz momento, todo el pasillo se tiñó de un tono sepia. Mi pecho se sintió como si se colapsara hacia adentro. El olor a antisépticos quemó mis fosas nasales. Un mareo me envolvió. Luego, así como había comenzado, terminó. El pasillo volvió a su estado moderno e iluminado por fluorescentes. La única evidencia del extraño cambio era el sudor frío corriendo por mi espalda y el terror martillando en mi corazón. Esa noche, descubrí una pinza quirúrgica antigua en el bolsillo de mi chaqueta cuando llegué a casa. Los bordes metálicos se clavaban en mi palma como burlándose de mí. Me dejé caer en el sofá, sintiéndome nauseabundo y abrumado. ¿Cómo estaba pasando esto? ¿Estaba perdiendo el conocimiento y robando artefactos del hospital? La idea de que podría estar perdiendo el contacto con la realidad hizo que mis extremidades se sintieran débiles. Mi respiración se volvió superficial, mi corazón palpitando erráticamente en mi pecho. Un escalofrío de terror me recorrió. El tipo que hace que tu piel se erice y tu mente entre en espiral hacia los peores escenarios. En los días siguientes, los incidentes extraños empeoraron. Cada vez que el ascensor se detenía inesperadamente en el 5º piso, tenía un destello de conocimiento que no podía explicar, como suturar una herida, como esterilizar herramientas médicas antiguas. Mis sueños se volvieron más vívidos, impregnados de imágenes vívidas de quirófanos antiguos y procedimientos arcaicos. Me despertaba gritando, convencido de que tenía el olor a éter en mis manos. Empecé a evitar el ascensor cuando era posible. Usaba las escaleras, mi corazón latiendo con esfuerzo para cuando llegaba a los pisos superiores. Incluso entonces, sentía una presencia detrás de mí, como si alguien subiera cada escalón conmigo. Mi paranoia se descontroló. Cada chirrido de una puerta o parpadeo de un tubo fluorescente enviaba descargas de adrenalina por mis venas. Mis compañeros notaron mi apariencia demacrada y preguntaron si dormía mal. Di respuestas evasivas, sin querer expresar mis miedos en voz alta. Estaba empezando a cuestionar mi cordura. A veces, medio creía que estaba alucinando. Finalmente, decidí confrontarlo una última vez. Estaba convencido de que el ascensor era algún tipo de portal o un disparador que doblaba la línea de tiempo del hospital de maneras que no podía comprender. Me dije que si veía el fenómeno claramente, quizá podría romper su control sobre mí. Con el corazón golpeando en mi pecho, entré al ascensor después del horario laboral, llevando mi caja de herramientas más como un objeto de seguridad que como un equipo. Los pasillos del hospital estaban casi vacíos, las luces tenues proyectando sombras alargadas contra las paredes. Cada nervio de mi cuerpo me gritaba que me diera la vuelta, pero presioné el botón del 5º piso y esperé. El descenso fue suave hasta que el ascensor se sacudió y las luces parpadearon. Mi estómago se encogió cuando se detuvo. Las puertas se abrieron al pasado. Esta vez, el pasillo estaba completamente transformado. Los accesorios del techo brillaban con una luz amarillenta débil. Vi a un médico con una bata blanca impecable pasar rápidamente, sosteniendo una bandeja metálica anticuada con instrumentos. Mi pulso retumbó. Mi garganta se secó. El aire crepitaba con tensión, pesado con vapores antisépticos. Di un paso adelante. Un temblor recorrió mi cuerpo, pero seguí adelante. Cada paso resonaba en el pasillo.
Las habitaciones del hospital parecían anticuadas, sus puertas de madera pesada, las ventanas de vidrio empañadas por el tiempo. El silencio era sofocante. Mi respiración se volvió agitada, mis oídos aguzados por cualquier señal de movimiento. Entonces escuché murmullos y atisbé un procedimiento médico en progreso a través de la puerta abierta de lo que parecía un quirófano antiguo. Los faroles parpadeaban, proyectando sombras ominosas en las paredes. En ese momento, me di cuenta de que entendía exactamente lo que estaban haciendo, como si hubiera estudiado esos procedimientos antiguos durante años. El miedo se mezcló con una extraña sensación de familiaridad. Mi mente daba vueltas y sentí que estaba al borde del colapso. Aferrándome al marco de la puerta para mantener el equilibrio, observé cómo manipulaban instrumentos iguales a los que había encontrado en mis bolsillos. Mis propios dedos hormigueaban con un recuerdo fantasma de sostener esas herramientas. Una oleada de náuseas me golpeó. Mi visión se nubló y un sudor frío cubrió mi piel. En algún lugar de mi mente, sabía que tenía que salir de allí. Este lugar, este solapamiento imposible de tiempos, me envolvía, enhebrándose en mi mente. Mi cuerpo gritaba por escapar. Así que giré y tropecé de vuelta hacia el ascensor. Mi corazón latía a un ritmo frenético contra mis costillas. El pasillo parecía estirarse, alargándose con cada paso tambaleante. Escuché el chirrido de las ruedas de una camilla detrás de mí, una puntuación grotesca a mi terror creciente. Finalmente, me colé por las puertas del ascensor y golpeé el botón para cerrar. Por un momento tenso, no pasó nada. Luego, las puertas se cerraron con un chasquido metálico y el ascensor cobró vida. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, todo parecía normal, la decoración típica de un hospital moderno. Pero mis manos no dejaban de temblar. Mi corazón no se calmaba. Noté que mis bolsillos pesaban más. Al meter la mano, sentí no uno o dos, sino varios instrumentos médicos antiguos guardados allí. Mi estómago se retorció al darme cuenta de que este horrible vínculo con el pasado todavía se aferraba a mí. En un arranque de repulsión, los arrojé al suelo. Sonaron al chocar, el eco resonando en el pasillo estéril. Un guardia de seguridad se acercó corriendo, alarmado por el ruido. Solo le di una mirada desconcertada. Me preguntó si estaba bien. Asentí vagamente, alegando que solo se me habían caído algunas herramientas. Mi voz sonaba hueca, mis ojos cegaramente delatando el pánico que retumbaba dentro de mí. Dejé ese hospital esa noche sin terminar el trabajo, caminando tan rápido como me lo permitían mis piernas temblorosas. Cada paso sentía como si intentara escapar de los fantasmas que se aferraban a mi mente. Una vez afuera, el aire fresco de la noche me golpeó y casi me derrumbé del alivio de estar lejos de ese lugar sofocante. Mi garganta estaba en carne viva, mis extremidades entumecidas por el agotamiento. En los días siguientes, presenté un informe diciendo que no podía completar las reparaciones por circunstancias personales. Me ofrecía encontrar un técnico de reemplazo. Tuve que esforzarme por parecer calmado en esos correos, pero en verdad, mi sueño estaba atormentado por la espantosa escena en ese quirófano antiguo. Mis manos todavía hormigueaban con conocimientos que nunca había estudiado. Mis bolsillos a veces se sentían anormalmente pesados, incluso cuando estaban vacíos. Cada noche despertaba bañado en sudor frío, con el olor a desinfectantes rancios colgando en mis fosas nasales. No he vuelto a ese hospital desde entonces. Parte de mí teme que si pongo un pie en ese edificio, nunca regresaré del todo. El saber que he vislumbrado otro tiempo, o quizá otra realidad, roe los bordes de mi cordura. A veces me veo en el espejo y veo a un hombre demacrado, con ojeras oscuras y una perpetua chispa de terror en la mirada. Intento decirme que todo terminó, que el pasado no puede alcanzarme aquí. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esos pasillos en tono sepia y escucho el chirrido de ruedas metálicas. Siento la presencia de esas figuras recorriendo una versión más antigua y oscura del hospital, sus voces atrapadas entre muros de tiempo.
Incluso ahora, mi corazón se acelera cuando escucho el timbre de un ascensor. Una parte retorcida de mí se pregunta si ese ascensor del hospital todavía se detiene sin motivo en el 5.º piso, esperando a que alguien más sea testigo de esas escenas imposibles. La pregunta atormenta mis sueños y mancha mis horas de vigilia. A veces siento un pulso tenue en mis yemas, como si anhelaran sostener esos instrumentos arcaicos otra vez. La parte racional de mí sabe que nunca debo volver. Pero la compulsión acecha, un susurro persistente en el fondo de mi mente. Y así existo en esta tregua inquieta, atormentado por un conocimiento que nunca quise y encadenado por el recuerdo de ese pasillo imposible. Escapé del ascensor, sí. Pero alguna parte de mí se quedó atrás, perdida en el parpadeo entre presente y pasado, atada a un momento que desafía toda explicación. Dudo que la sensación de ese lugar me abandone alguna vez. Se aferra a mí como una segunda piel, apretando mi pecho cada vez que recuerdo el silbido de esos faroles antiguos o el escalofriante silencio de esos pasillos atemporales. Aprendí por las malas que no todas las puertas deben abrirse, no todas las anomalías deben repararse. Algunas cosas desafían la razón, existiendo en las grietas entre la realidad y la pesadilla. Y una vez que has caminado por esos pasillos, nunca sales del todo. Aún recuerdo la primera vez que vi ese maldito espejo. Era una pieza discreta, con un marco de madera oscura y un cristal empañado que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Lo compré en una tienda de antigüedades cerca del puerto, un lugar polvoriento donde el aire olía a sal y madera podrida. El dueño, un hombre de ojos hundidos y sonrisa torcida, me advirtió. Este espejo tiene historia. No todos pueden convivir con él. Me reí, pensando que era solo una táctica para subir el precio. Error. Desde el primer día que lo colgué en mi apartamento, las cosas cambiaron. Las noches se volvían más frías, como si algo respirara detrás de mí cada vez que pasaba frente al reflejo. Noté que, a veces, mi imagen tardaba un segundo en imitar mis movimientos. Un retraso apenas perceptible, pero suficiente para helarme la sangre. Una madrugada, desperté sobresaltado. Algo me había tocado. Encendí la luz y grité. Mis pupilas en el espejo eran negras. No solo dilatadas, completamente oscuras, como tinta derramada en los ojos. Me acerqué, temblando, y el reflejo hizo lo mismo, pero con una sonrisa que yo no estaba haciendo. ¿Qué diablos?, murmuré. Entonces, el reflejo habló. Tú y yo vamos a divertirnos. Esa noche, rompí el espejo a martillazos. Lo tiré al contenedor de basura, jurando no volver a pensar en ello. Pero al día siguiente, estaba de vuelta en mi pared. Intacto. Y esta vez, el reflejo ya no era el mío. Nadie en el pueblo hablaba de la casa abandonada en Blackwood Hill. Decían que estaba maldita, que los anteriores dueños habían desaparecido sin dejar rastro. Pero yo, necesitando un lugar barato después del divorcio, no creía en esas tonterías. Otro error. La primera noche, escuché pasos en el ático. Ratas, pensé. Hasta que los pasos respondieron a mi voz. No somos ratas, susurró algo desde el techo. Somos los que se quedaron. Las paredes sudaban un líquido espeso y oscuro. Las ventanas se empañaban con frases escritas desde el otro lado. No deberías haber venido. Intenté huir, pero cada puerta que abría me llevaba de vuelta al pasillo principal. Los relojes se detenían a las 3:17 de la mañana, y en ese momento, ellos salían. Sombras sin rostro, arrastrándose desde los rincones, susurrando. Eres el nuevo inquilino. Y aquí, los inquilinos nunca se van. Ahora escribo esto desde el sótano, donde la señal del teléfono aún llega. Si alguien encuentra este mensaje, no vengan a buscarme.
porque en esta casa ya hay demasiados inquilinos atrapados en las paredes. El edificio Lawson tenía exactamente 97 años cuando me mudé al apartamento 4B. Lo elegí por el precio ridículamente bajo y esos techos altos con molduras originales que tanto aman los arquitectos. El casero, el señor Duval, era un hombre de unos 70 años con manos que nunca dejaban de temblar. Hay una regla en este edificio, me dijo mientras firmaba el contrato. Su voz era áspera, como si hubiera fumado 3 paquetes diarios durante décadas. El cuarto de servicio al final del pasillo del cuarto piso permanece cerrado. Siempre. La mañana del traslado, encontré a una de mis vecinas, la señora Henderson, quemando incienso frente a esa puerta. El olor a sándalo y algo más mirra impregnaba el pasillo. Es por el muchacho anterior, me explicó sin que yo preguntara. El pobre Jimmy no escuchó las advertencias. Sus ojos vidriosos se posaron en mi cara. Se volvió parte del coro. Esa noche, mientras desempacaba cajas, escuché el primer susurro. No provenía del pasillo, sino de dentro de las paredes de mi propio dormitorio. Era tan bajo que casi lo atribuyo a mi imaginación. Casi. Al tercer día, compré un equipo de grabación profesional. Pegué los micrófonos a las paredes y dejé el sistema funcionando toda la noche. Lo que captó me dejó sin aliento, docenas, quizás cientos de voces susurrando en perfecta sincronización. Todas decían lo mismo. Danos forma. El cuarto de servicio era más pequeño de lo que imaginaba, no más de 2 metros cuadrados. La bombilla colgante parpadeaba irregularmente, proyectando sombras que parecían retorcerse en las esquinas. Fue al arrodillarme para examinar las marcas en la pared que noté el patrón, no eran simples rayones, sino letras. Miles de ellas, talladas en capas superpuestas que se remontaban a décadas. Mis dedos temblaron al trazar las palabras más recientes, Jimmy nos dio ojos. El frío se apoderó de mí cuando comprendí. Cada inquilino que había abierto esa puerta les había dado algo nuevo. Y ahora me estaban pidiendo a mí que les diera más. Anoche soñé con Jimmy. Estaba dentro de las paredes, su boca abierta en un grito silencioso, sus ojos, demasiados ojos, siguiendo cada uno de mis movimientos. Cuando desperté, mis sábanas estaban empapadas y las paredes respiraban. Hoy encontré el primer hueco detrás del papel tapiz. Algo en su interior susurró mi nombre. Y lo peor es que ahora tengo ganas de responder. Trabajo digitalizando cintas viejas para un archivo histórico. La semana pasada, encontraron una sin etiquetar en una caja marcada Incidente 1987, no reproducir. Como idiota, la puse. Al principio solo era estática. Luego, una voz femenina sollozando. No debimos jugar con el tablero, ahora está en la casa. Un crujido. Algo grande moviéndose. La mujer gritó. Viene por las paredes. Y entonces la cinta mostró algo imposible, una figura esquelética, demasiado larga, reptando hacia afuera del televisor analógico que usaba para revisar el material. Apagué todo. Pero desde entonces, cada pantalla que enciendo muestra esa misma habitación de 1987. Y cada noche, la figura está un poco más cerca de salir. Hoy encontré manchas de moho negro creciendo detrás de mi televisor. Huele a carne podrida. El archivo histórico municipal ocupaba el sótano de la biblioteca, un laberinto de estanterías metálicas que albergaba décadas de documentos olvidados. Mi trabajo era simple, digitalizar las cintas de video antes de que el tiempo las destruyera. La cinta sin etiqueta estaba escondida dentro de una caja marcada accidente ferroviario, evidencia. El casete era de un tipo extraño, más grueso de lo normal, con la superficie pegajosa al tacto como si hubiera sudado. La primera anomalía apareció a los 3 minutos y 17 segundos de reproducción.
La imagen de una cocina de los años 80 se distorsionó bruscamente, revelando por un fotograma algo que no debería estar allí, una figura pálida agachada detrás de la mujer que hablaba. Sus dedos anormalmente largos enredados en su cabello. El tablero o ouija era solo un juego, lloraba la mujer en la cinta. Su camiseta amarilla estaba manchada con algo oscuro. Pero trajimos algo que no era Michael. Se esconde en los ángulos. En los espacios entre las paredes. Cuando la figura en la cinta giró hacia la cámara, mi monitor explotó. Los fragmentos de vidrio me cortaron las mejillas, pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que vi reflejado en los pedazos rotos, esa misma cocina de los 80. Ahora visible detrás de mí en el estudio de digitalización. Desde entonces, cada pantalla que enciendo muestra el mismo bucle, la mujer siendo arrastrada fuera de cuadro, sus uñas dejando marcas sangrientas en el linóleo. Y cada vez, la figura se acerca más al borde de la pantalla, como si estuviera aprendiendo a cruzar. El moho negro detrás de mi televisor forma patrones ahora. Letras. Está escribiendo algo. Y cuando el técnico vino a reparar mi monitor roto, susurró algo que no debería saber. Michael dice hola. La estación abandonada de Cedar Hill olía a óxido y tierra húmeda. Yo era el único pasajero en el andén esa noche, aunque el término era inexacto. Los verdaderos usuarios de este servicio no aparecían hasta después de la medianoche. El tren llegó exactamente a las 11:37 de la noche, como siempre lo hacía desde que lo descubrí durante mi investigación sobre accidentes ferroviarios. Sus faros no emitían luz, sino que parecían absorber la oscuridad. El revisor, cuya cara nunca vi completa bajo el sombrero de la compañía, extendió una mano pálida y nudosa. «Boleto», dijo. Su voz era el crujido de ruedas sobre rieles oxidados. Los primeros 15 minutos del viaje eran siempre iguales, silencio, excepto por el traqueteo del tren. Luego venían los ecos. Susurros desde los vagones vacíos, que gradualmente se convertían en voces reconocibles. La de la 107B cantaba una nana que mi abuela me cantaba. La del 12 detenía exactamente la voz de mi primer amor. Pero anoche fue diferente. El tren no se detuvo en su parada habitual. Siguió avanzando, más rápido, mientras las luces parpadeaban y los susurros se convertían en gritos. Las ventanas reflejaban algo que no estaba allí, pasajeros con rostros deformados, aplastados contra los cristales. El revisor apareció junto a mi asiento. Por primera vez, levantó la cabeza. Donde debería haber tenido ojos, había solo números grabados en la carne pálida. 3. 7, 19. Estamos llegando al final de la línea, dijo, y su boca se abrió demasiado ancha, revelando rieles oxidados donde debería estar la lengua. Fuera de la ventana, las sombras se alargaban, tomando formas humanoides que corrían junto al tren. Reconocí a Jimmy del cuarto piso, su boca llena de tierra. Reconocí a la mujer de la cinta, su camiseta amarilla ahora negra de moho. Y entonces vi la estación final, una plataforma construida con huesos, iluminada por faroles hechos de cráneos. Las figuras en el andén levantaban los brazos, no en saludo, sino como quien se prepara para atrapar algo. O a alguien. El revisor me sonrió mientras el tren comenzaba a frenar. Bienvenido a la terminal, pasajero 38. El reloj del abuelo dejó de funcionar exactamente a las 3:17 de la mañana, aunque sus manecillas seguían moviéndose. Retrocedían. Era un mueble imponente de caoba que había dominado el recibidor de mi infancia. Cuando el abuelo murió, me lo llevé a mi apartamento en la ciudad. La primera noche, desperté con el sonido de su péndulo balanceándose con fuerza anormal. Al encender la luz, vi las manecillas girando en sentido antihorario mientras la madera crujía como huesos viejos. A la mañana siguiente, encontré el primer objeto imposible, un lente de contacto izquierdo sobre la repisa.
Yo no uso lentes. Cuando lo examiné bajo la luz, distinguí el patrón del iris, idéntico al mío pero con la pupila dilatada de manera antinatural. El reloj comenzó a marcar horas que no existían. IBI, IXI, IIV. Sus engranajes gemían como un hombre ahogándose. Y cada mañana aparecía un nuevo objeto personal, un diente molar con mis caries exactas, un mechón de pelo con mi tono pero más gris, fotos de mi rostro con expresiones que nunca había hecho. Anoche el reloj se detuvo por completo. El silencio fue peor que sus tics. Me acerqué y vi mi reflejo en el cristal empañado. Sonreía. Yo no. Cuando golpeé el cristal para romperlo, la madera sangró. Algo dentro del reloj gimió con mi voz y sus manecillas giraron frenéticas señalando una nueva inscripción que jamás había estado allí. Tiempo prestado se acabó. Ahora el tic-tac viene de dentro de mis paredes. Y cuando me miro al espejo, a veces veo que mis pupilas se contraen al ritmo del péndulo. Compré la casa del lago por sus ventanales panorámicos. No pregunté por qué los dueños anteriores la vendieron por menos del valor del terreno. Las huellas aparecieron la tercera noche. Desde la orilla hasta mi puerta trasera, como si alguien hubiera salido del agua y caminado descalzo sobre la hierba helada. Pero eran demasiado grandes, con marcas de 6 dedos larguísimos. Instalé cámaras. Las grabaciones mostraban ondas en el lago a las 3:17 de la mañana, luego mi propia figura saliendo de la casa, excepto que yo estaba dormido en mi cama. Mi doble se movía de manera espasmódica, arrastrando algo pesado hacia el agua. El psicólogo dijo que era sonambulismo. Hasta que una mañana desperté con el sabor a algas en la boca y arena en las sábanas. Las cámaras esa noche solo mostraban estática, pero encontré marcas de arrastre en el piso de mi habitación. Anoche cerré con llave todas las puertas. Me desperté con ruidos en el techo. Raspaduras. Movimiento. Luego el sonido de algo grande deslizándose por la pared exterior. Cuando me asomé, vi el lago perfectamente quieto, excepto por un solo círculo concéntrico de ondas justo debajo de mi ventana. Como si algo hubiera regresado a su lugar. Ahora las cerraduras de mi puerta aparecen engrasadas cada mañana. Y cada noche, el nivel del agua sube exactamente 17 centímetros. Lo encontré en un cajón olvidado de la biblioteca donde trabajo. Un cuaderno de tapa roja con mi nombre escrito en letras que reconocí como las mías, pero no recordaba haberlo escrito. Las primeras páginas contenían sueños comunes. Hasta que llegué a la entrada del 17 de marzo. El hombre del pasillo vuelve esta noche. Tiene la cara en blanco excepto por los dientes. No dejes que te vea respirar. Esa noche desperté con la sensación de ser observado. En el pasillo, una silueta alta se inclinaba contra el marco de mi puerta. Cuando parpadeé, desapareció. Pero en el suelo quedaron huellas de barro seco, que coincidían exactamente con el dibujo en mi cuaderno. Las entradas se volvieron más frecuentes. Dibujos de mi apartamento con puertas que no existían. Listas de nombres desconocidos tachados uno por uno. Y siempre, en los márgenes, esa frase. Él escribe con mi mano. Anoche llegué a la última página. Contenía solo 3 palabras en letras temblorosas, la tinta corrida como por lágrimas. Perdón por esto. Cuando levanté la vista, el espejo frente a mí mostró a mi reflejo, todavía escribiendo. Su mano izquierda, yo soy diestro, trazaba lentamente nuevas palabras en un cuaderno idéntico. Sus ojos negros como tinta encontraron los míos antes de que pudiera gritar. Esta mañana desperté con tiza en los dedos. Las paredes de mi habitación estaban cubiertas de ecuaciones que no entiendo. Y en mi escritorio, un nuevo cuaderno rojo esperaba abierto en la primera página. Tiene tu nombre escrito.
El reloj de caoba había llegado a la familia en 1897, un regalo de bodas del misterioso Dr. Baeltrick, un coleccionista de antigüedades que desapareció poco después de entregarlo. Mi bisabuelo lo documentó en su diario. El doctor insistió en que el reloj debía permanecer en la casa principal. Mide más que horas, dijo con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Mide deudas. Las anomalías comenzaron de inmediato. Los sirvientes reportaban que el péndulo se balanceaba solo durante la luna nueva. Los niños de la casa soñaban con un hombre alto que les preguntaba, ¿qué hora es en tus huesos? Y cada vez que alguien moría en la propiedad, el reloj dejaba de tic-taquear exactamente 17 minutos antes del deceso. En 1932, mi tío abuelo Albert intentó destruirlo. Su diario describe cómo el hacha rebotó en la madera sin dejar marca, mientras el mecanismo interior gruñía con una voz que sonaba como la mía, pero envejecida siglos. Al día siguiente, Albert amaneció con canas y arrugas prematuras. El reloj, en cambio, lucía más joven, su madera brillante como recién barnizada. El último dueño antes de mí fue el primo Daniel, quien lo usó para detener su envejecimiento. Cada noche, ajustaba las manecillas hacia atrás mientras susurraba, toma lo que quieras, pero déjame este día. Funcionó, hasta que despertó con cristal de reloj creciendo bajo su piel, pequeños engranajes reemplazando sus articulaciones. Cuando murió, el reloj marcaba 13 horas, un tiempo que no existe. Ahora entiendo la inscripción en su base, Tempus non redit. El tiempo no retrocede, solo se transfiere. Los nativos llamaban al lago Baabi-Wissaagaigan, espejo de los ahogados. Las leyendas hablaban de algo que reflejaba a la gente antes de que existieran. Los primeros colonos encontraron canoas vacías con las tablas marcadas por 6 garras, siempre en grupos de 3. En 1987, el desarrollador James Holloway dragó el fondo para construir. Su diario de obra describe huesos en capas, como si el lago hubiera estado coleccionando esqueletos durante siglos. La última entrada dice, los trabajadores se niegan a volver. Alguien rompió el espejo del baño y ahora el agua no refleja correctamente. Veo mi futuro en las olas, podrido y sonriente. Los lugareños saben la verdad. No pescar después del anochecer, las cañas regresan sin sedal, el nylon aparece enredado en los árboles como si algo hubiera trepado. No mirar fijamente tu reflejo, a veces parpadea cuando tú no lo haces. Jamás entrar al agua después de escuchar el tercer chapoteo, el primero siempre está lejos, el segundo más cerca, el tercero viene desde abajo. El anterior dueño de mi casa, el señor Callahan, instaló cámaras submarinas. Las grabaciones muestran formas humanoides nadando en formación circular, siempre en sentido antihorario. En el centro del remolino, a 17 metros de profundidad, hay un espejo de agua quieta que no refleja nada, excepto cuando capta habitaciones que no existen en ninguna casa de la orilla. Anoche, durante la tormenta, vi mi dormitorio reflejado en ese espejo submarino. Había alguien durmiendo en mi cama. Con mis pijamas. Pero no era yo. El espejo ovalado estaba cubierto por una sábana amarillenta cuando lo encontré en el ático de la casa heredada. Mi abuela había escrito a mano en una etiqueta, no destapar, 17 de marzo de 1965. La primera noche en la casa, el sonido de vidrio quebrado me despertó. Subí al ático y encontré la sábana en el suelo. El espejo, intacto, reflejaba el ático, pero con un detalle imposible. Yo ya estaba en el reflejo, de espaldas, inclinado sobre algo en el suelo. Cuando grité, mi reflejo giró lentamente la cabeza. Sus ojos eran pozos negros que goteaban una sustancia aceitosa. La boca se movió, desincronizada. Tardaste 17 años en volver. Al retroceder, tropecé con un objeto, mi propio cadáver momificado, vestido con la misma ropa que llevaba puesta. En su bolsillo encontré un reloj de pulsera detenido a las 3:17.
Ahora cada noche el espejo refleja un día más de mi descomposición. Esta mañana desperté con el olor a tierra podrida en mis sábanas. Y cuando me afeité, el reflejo no imitó mi movimiento, hasta 17 segundos después. Las cintas de vinilo llegaron en un paquete sin remitente. Cada una estaba etiquetada con coordenadas y una fecha, 17/3/1897-1932. La primera grabación contenía solo susurros en alemán antiguo. Pero al reproducirla al revés, una voz clara decía: el reloj necesita 3 almas por siglo. Ofrécele tus recuerdos y te dará tiempo, pero nunca preguntes qué sucede con los minutos que te presta. La tercera cinta documentaba un experimento con mi bisabuelo. Se escuchaban gritos, luego un crujido metálico. La voz del doctor Baeltrick susurraba: funciona. Los engranajes ahora crecen dentro de su cavidad torácica. Pregunta por su esposa, no recuerda que la enterramos hace 3 días. La última grabación era diferente. Respiración entrecortada, pasos corriendo por un corredor de madera. Entonces el sonido de un péndulo gigante seguido por un alarido que no era humano. Baeltrick gritaba: no es un reloj. Es una jaula y nosotros somos los. El final se cortaba con un crujido óseo. Al reverso de la cinta, alguien había escrito con sangre ahora seca: el 17º diente es la llave. Anoche encontré un molar de oro bajo mi almohada. No es mío. Y el reloj familiar acaba de empezar a sonar 17 campanadas a medianoche. El paquete llegó en mi 30º cumpleaños, sin remitente. Dentro encontré 3 objetos. Una llave de diente de oro, el mismo que faltaba en el cadáver del ático. Un disco de vinilo marcado 13, no reproducir después del anochecer. Una foto amarillenta del Dr. Baeltrick parado junto al reloj de pie, reflejado en el espejo del ático. La grabación comenzó con el crujido familiar del péndulo. Luego la voz de Baeltrick, distorsionada. El 17º sujeto completará el circuito. El espejo es la puerta, el reloj el mecanismo, y los dientes, las llaves. Un gemido metálico cortó la grabación. Cuando la reinicié, mi propia voz salió de los altavoces. No deberías haber abierto el paquete. Ahora él sabe que estás en casa. El espejo del ático empezó a sudar un líquido negro. Cuando lo toqué, mis dedos envejecieron 17 años en un instante. El reflejo mostraba ahora el reloj de pie junto a mi yo cadavérico, sus manecillas girando hacia atrás mientras mi doble putrefacto masticaba algo con un crujido huesudo. En el ático real, encontré 17 dientes humanos alineados frente al espejo. El último, el molar de oro, brillaba bajo la luz de la luna. Cuando lo levanté, el reloj en el reflejo marcó IX, un tiempo imposible, y el vidrio se ablandó como piel. Algo me tomó la mano. El Dr. Baeltrick emergió del espejo, su rostro hecho de engranajes oxidados. Susurró: necesitamos un nuevo guardián para el reloj. Tú ya le diste los primeros 17 años, que son unos siglos más. Ahora cada noche el péndulo late dentro de mi pecho. Mis uñas se están convirtiendo en marfil de relojería. Y cuando los vecinos preguntan por el ruido en el ático, les digo que es solo el sonido del tiempo cicatrizando. Pero sé la verdad. El 17º inquilino siempre termina dentro del mecanismo. El espejo hambriento ya está mostrando a mi sucesor, y lleva mi misma camisa. Las paredes del ático ahora sangran aceite de relojería. Lo descubrí cuando intenté borrar las ecuaciones que aparecen cada madrugada en los cristales empañados, siempre cálculos para convertir años de vida en torque de péndulo. El Dr. Baeltrick dejó instrucciones detalladas en el reverso de mi retrato familiar. Cada medianoche, el reloj exige una gota de sangre en su mecanismo principal, encontré la aguja grabada con mis iniciales. Los espejos de la casa deben permanecer cubiertos durante las horas del número primo, especialmente a las 3:17 de la mañana.
Nunca dejes que el péndulo se detenga completamente, el tic-tac mantiene a ellos dormidos en las paredes. Anoche rompí la tercera regla. El silencio duró exactos 17 segundos antes de que los muros comenzaran a respirar. Las manecillas del reloj giraron frenéticas mientras el espejo del ático mostraba escenas de mi futuro. A los 40 años, mis ojos reemplazados por engranajes de plata. A los 45, la piel de mi espalda convertida en esfera de reloj. A los 49, mi boca sellada con hilo de relojero, gritando a través de los números 13. El Dr. Baeltrick susurra desde el interior del armazón de madera, el 17º diente abre la jaula. ¿Realmente crees que heredaste esta casa, o simplemente fuiste la siguiente pieza del mecanismo? Esta mañana encontré un nuevo diente de oro bajo mi almohada. El reloj ha comenzado a sonar cada hora con mi voz. Y lo peor, cuando me miré al espejo cubierto, la tela tenía 17 dedos marcados presionando desde el otro lado. El sótano de la casa no aparecía en los planos. Lo descubrí cuando las manecillas del reloj se alinearon en Y y X y el suelo comenzó a sangrar aceite. Las tablas del piso se retorcieron como costillas abriéndose, revelando una escalera spiral tallada en hueso petrificado. 17 peldaños hacia abajo. El aire olía a bronce viejo y bilis. Las paredes estaban tachonadas con dientes humanos que rechinaban al pasar. En el centro de la cámara, un reloj maestro de 3 metros latía con un sonido orgánico. Sus engranajes eran vértebras infantiles, su péndulo una lengua momificada que oscilaba sobre un charco de mercurio. Las últimas páginas del diario de Baeltrick estaban clavadas en su mecanismo. El precio de la eternidad no es tiempo, es memoria. Cada 17 años, el reloj exige un recuerdo feliz, convertido en lubricante. Un trauma, forjado como resorte. Un rostro, tallado en las manecillas. Y entonces lo vi. El Dr. Baeltrick era el reloj maestro. Su torso fusionado con el mecanismo, sus brazos convertidos en cadenas de escape, su boca abierta en un grito perpetuo que servía de campana. Sus ojos giraron hacia mí, mostrando mi reflejo en sus pupilas esfera. Bienvenido al corazón del mecanismo, susurraron 17 voces desde las paredes. Los dientes formaron palabras, elegiste mal tu recuerdo de sacrificio anoche. El reloj quiere el de tu hermana ahogándose en el lago. El espejo del ático apareció dentro del reloj maestro, mostrando mi futuro final, yo mismo, desollado y estirado como cuerda de relojería, alimentando el mecanismo con mis gritos convertidos en tic-tac. El primer diente de oro cayó de mi boca esta mañana. El reloj de pie ahora marca 17 en una esfera que no tiene ese número. Y cuando el Dr. Baeltrick canta a medianoche, las paredes susurran. Solo quedan 17 latidos. El cartero dejó el paquete de madera en mi puerta al amanecer. No tenía dirección de retorno, solo una inscripción quemada en la tapa, 17. Dentro encontré 17 huesos humanos pequeños, perfectamente limpios, y una fotografía sepia de mi bisabuela sosteniendo el mismo espejo del ático. La nota decía: cada noche, coloca un hueso frente al reloj. Al 17º día, abre lo que has construido. Noche 1, el primer hueso, una falange, desapareció antes del amanecer. El reloj avanzó 17 minutos sin que nadie lo tocara. Noche 5, encontré el quinto hueso, un diente molar, incrustado en mi almohada. El espejo del ático ahora refleja una versión más joven de mí, pero con los ojos del Dr. Baeltrick. Noche 12, los huesos formaron un círculo perfecto alrededor del reloj. Las ecuaciones en las paredes cambiaron, igual a 17 más, sangre por pi. Noche 17, coloqué el último hueso, un fragmento de cráneo con el número 3 tallado. Los 17 huesos comenzaron a vibrar, ensamblándose solos en una mano esquelética que señalaba al espejo. Cuando miré, el reflejo mostraba mi cuerpo desmontado como mecanismo de relojería. El Dr. Baeltrick operando mi corazón como péndulo. Y en la esquina,
mi bisabuela sonriendo mientras tallaba algo en un hueso fresco. El espejo emitió un golpe seco. Algo del otro lado había marcado 17 arañazos en el cristal. Y en mi muñeca izquierda apareció un tatuaje de engranajes que cuenta regresivamente, siempre deteniéndose en 3 y 17 de la mañana. Ahora el reloj maestro canta con voz de niño. Los huesos susurran coordenadas en alemán. Y cada mañana encuentro un nuevo diente de oro donde antes estaba uno mío. ¿Debería completar el círculo de huesos otra vez? El espejo promete mostrarme cómo salvar mi alma, pero esos 17 arañazos forman claramente una trampa para ratas gigante. ¿Cuántas historias son en total? El proyecto de traducción y expansión contiene 13 historias principales hasta el momento, cada una con su propia mitología interconectada. Aquí está el desglose. La oscuridad aquí no es como la de la ciudad. En la ciudad, está domesticada, rota por el resplandor artificial de farolas y pantallas, una sombra tímida que se esconde en callejones. Pero aquí, en el corazón de los 40 acres de la granja Blackwood, la oscuridad es un animal ancestral. Respira. Se arrastra entre los árboles retorcidos como savia negra, se infiltra por las grietas del porche podrido y se enrosca alrededor de mi cuello cuando camino hacia el granero al amanecer. Al principio, lo atribuye al síndrome del urbanita, los nervios punzantes al escuchar el crujido de una rama, la piel de gallina cuando el viento golpeaba las ventanas como alguien raspando con uñas largas. Incluso como fotógrafo de lo abandonado, estaba acostumbrado a los silencios incómodos, a los ecos de vidas pasadas. Pero esto era distinto. Las fotos lo probaron. En la primera semana, capturé la silueta de una figura alta junto al pozo, difuminada como si se moviera a contratiempo. La atribuí a un defecto de la lente. Hasta que aparecieron más, huellas de barro en el suelo del ático, donde la puerta siempre estaba cerrada con candado, manchas en los negativos que formaban caras cuando las ampliaba, y el último disparo, el que me heló la sangre. Mi propia espalda, inmóvil en la ventana del granero, mientras yo estaba a kilómetros de allí, en el pueblo. El abogado que me vendió la propiedad omitió detalles. Los lugareños murmuran que los Blackwood no se fueron en 1927, sino que algo los hizo quedarse para siempre. Y ahora, cuando la luna está alta, las paredes de la casa susurran en un inglés arcaico, repitiendo una frase que empieza a tener sentido. No es la tierra lo que heredaste, es el hambre. Y está despertando.